Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario. Y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer y a contemplar el evangelio que está tomado el día de hoy, 28 de septiembre. Y está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 9, versículo del 7 al 9. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes comentó: Yo decapité a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y esperaba una ocasión para verle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando oyó el tetrarca Herodes, el pasaje se abre con la palabra oír y termina con la palabra ver. Los dos términos contienen toda la experiencia de fe que Lucas propone en las dos partes de su evangelio. A través de la escucha, primera parte, se llega a conocer a quién es Jesús para asociar a él de tal modo que puedan verlo. Segunda parte, en su viaje a Jerusalén hacia el Padre. En Herodes se muestra cómo y por qué hay una escucha que no entienden, un mirar que no ve. El ver se traducirá incluso en anonadamiento y desprecio. Herodes todavía no es rey. Irá más tarde a Roma a intrigar para recibir el título en el año 33 después de Cristo. Este tetrarca, jefe de una de las 4 partes en que se ha dividido el territorio, es el Herodes del capítulo 3, reprochado por el Bautista como adulterio. Lo hizo encarcelar. Aquí sabemos que también lo hizo decapitar. En el Evangelio volverá a salir en el capítulo 13. Su carrera como impío se concluirá en Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Como jefe representa al pueblo adúltero del cual es figura. Adúltero porque debería amar al Señor su esposo con todo el corazón y no lo hace. Al ser llamado a la conversión por el profeta, prefiere acallar la palabra de Dios matándola en lugar de convertirse. Esta es la raíz de la imposibilidad de reconocer la identidad de Cristo, el esperado prometido por Dios. Su corazón está cerrado a toda comprensión y rehúsa la medicina que lo haría recapacitar. Solo quien escucha la reprensión adquiere sensatez. Buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás. Solo así lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. De lo contrario, no lo encontrarás. Si no escuchas el llamamiento a la conversión, es inútil buscarlo y desear conocerlo como uno que practicara la justicia y no se apartara del derecho de su Dios. De Dios nadie se burla. El hombre puede realmente sofocar la verdad en la injusticia y no volver a encontrarla, a no ser que deje de justificarse y se convierta. La actitud radical, equivocada de acercarse a la verdad de Dios y a su palabra es la actitud apologética que trata a toda costa de justificarse, matando la palabra misma que causa. La actitud correcta consiste en sentirse pecadores, dispuestos a convertirse. El verdadero pecado no es tanto el mismo pecado, sino más bien no reconocerlo y aún más el impedirse reconocerlo. Jesús dice a los fariseos: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Acallar la palabra que lo denuncia es apagar la luz que lo hace ver. Por eso el matar al profeta es la consumación del pecado.
lo hace irreversible desde el momento que al eliminar al que lo denuncia quita la posibilidad de conversión. El nivel último de mal es la estupidez en la cual ya no se distingue el bien del mal. Es la ceguera total. Cuando ella es consciente, es un pecado contra el Espíritu Santo. El reproche de Jesús a Jerusalén es motivo precisamente por haber dado muerte a los profetas, y la causa de su llanto, es decir, de su muerte, es la consiguiente incapacidad de reconocer la visita del Señor. Las mujeres en el Calvario son llamadas a llorar sobre sí mismas para curar esta ceguera. Herodes tiene oídos para escuchar, pero no quiere hacerlo. Y para tener una garantía de no escuchar, elimina la voz que lo hace oír. El oído entiende solamente si la palabra está en circulación. De lo contrario, queda vacío. Este Herodes hábil en la autojustificación para no convertirse, hasta hacer desaparecer la palabra, amordazándola y matándola, está dentro de cada uno de nosotros y sofoca la verdad en la injusticia. Claramente esto sucede porque tenemos nuestros intereses y nuestro yo por defender a toda costa. Amós, en el capítulo 8, versículo 11 y 12, describe la maldición más grande que encontramos en la Biblia. Tener hambre y sed de la palabra de Dios, buscarla por todas partes y no encontrarla. Es la maldición del que vive en la infidelidad y en la injusticia y no quiere que se lo digan. Si además acalla o mata a quien lo reprende, esa maldición tiende a conservarse. La única respuesta que se le concede a quien se halla en esa situación es la de buscar y no encontrar, de tal modo que quede perplejo con la pregunta, sin indicaciones positivas de camino y de discernimiento. Es el silencio ante Herodes. Cuando éste ha matado al Bautista, Jesús calla. Es el silencio de Dios que en su misericordia calla para no condenar. Pero este silencio suyo es su revelación más sublime. El último estímulo para buscar los motivos de esta falta de respuesta. Esa búsqueda es la única posibilidad que puede abrir a la conversión, a una escucha que lleve a la verdad. Pero Herodes es maestro de dureza. Con tal de no buscar los motivos de su falta de comprensión, examina todas las posibilidades, respuestas corrientes, pero sin encontrarlas satisfactorias. La pregunta queda y quedará siempre sin respuesta precisamente porque ha ordenado decapitar al Bautista. Debería antes de reconocer este error y el mal que lo ha llevado hasta ese punto. Unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. La primera respuesta es la de identificar a Jesús con Juan resucitado. Juan debía haber impresionado mucho al pueblo. Él, después de un silencio prolongado de la profecía, con el espíritu y el poder de Elías, había predicado la conversión y el día del Señor. Esa respuesta, además de abrir el paso a la conversión, llevando a remordimientos al que sofocó la voz para no escuchar la palabra, tiene otro elemento válido. Juan, que encarna la promesa y la espera del Antiguo Testamento, realmente resucita y encuentra su vida en Jesús. La promesa y la espera cesan en Cristo, pero no para morir, sino para encontrar su plenitud. Otros que Elías se había aparecido. La segunda hipótesis acerca de Jesús es que él sea Elías que ha aparecido sobre la tierra. Elías, padre de los profetas, no murió, sino que fue arrebatado hacia el cielo en un coche de fuego. La profecía, promesa de Dios, no puede morir, sino que vuelve a Dios que lo ha enviado. Según Malaquías, había de aparecer al final de los tiempos para predicar el día del Señor. Es el profeta escatológico antes de la visita de Dios a su pueblo. Aparecerá en la transfiguración al lado de Jesús.
En Marcos, Jesús lo identifica con el Bautista y su función es la de restablecer, de hacer nuevas todas las cosas. La espera de su venida se menciona precisamente ante la cruz de Jesús. Uno de los antiguos profetas, la tercera hipótesis es que Jesús sea uno de los antiguos profetas resucitados. Todas estas hipótesis contienen hipótesis grandes para el lector. El uso de los vocablos muerto, resucitado y aparecido recuerda el misterio más profundo de su identidad que será revelada a los discípulos después de la Pascua. El factor común de esas respuestas es que Jesús sea un profeta resucitado y aparecido. Es la huella de una primera línea de interpretación cristológica que lo identifica con el profeta de los últimos tiempos, a quien el pueblo espera como aquel que viene, aquel que debe venir al mundo. El equívoco fundamental de esa fe es confundir al esperado con la propia expectativa, lo nuevo con lo que se da por descontado, el presente con el pasado y no aceptar que Dios ha hecho su promesa más grande que toda fama y que a su debido tiempo la cumple. Es la necesidad del que mira la punta del dedo en lugar de la luna que el dedo indica, o de quien intenta resucitar a los profetas muertos como evasión para matar a los que están vivos. Este equívoco se puede remediar solamente escuchando la palabra del Bautista. En lugar de cortarle la garganta para justificarnos, debemos siempre estar disponibles para condenarnos y convertirnos. Su llamamiento nos lleva a la fidelidad de la espera. Su diálogo con Jesús a acoger el esperado. Solo al que responde al interrogante del Bautista, Cristo responde y yo te responderé. ¿Quién es este? Herodes no cree en la resurrección. Es un poco como los lectores de Lucas que vienen del paganismo. Piensan que el poder de la muerte sea la palabra definitiva sobre todo, inclusive sobre la palabra de Dios. Su falta de fe en la resurrección que le impide identificar a Jesús con el Bautista les sirve positivamente para mantener abierta la pregunta: ¿quién es este? Esta pregunta encontrará su respuesta solo después de la resurrección. También el que eliminó al Bautista está en esta condición. No puede eliminar la pregunta, transmite íntegramente su herencia y desea verlo. Concluye el pasaje recordando el comienzo, donde se indica el origen de ese deseo, que es la escucha de todo lo que pesaba. En Herodes, el mismo camino del discípulo, desde la escucha hasta la visión, se describe como un fracaso porque ha dado muerte al Bautista y ha acallado la palabra de Dios. No tiene el corazón hermoso y bueno para acogerla. Por consiguiente, escucha pero no entiende, mira pero sin ver. Su escucha lo llevará a darle muerte y el verlo decretará su muerte. Existe una visión que termina en el anonadamiento y en la burla. De todos modos, el lugar donde todos, inclusive los discípulos, están llamados a reconocerlo, es precisamente el de la cruz, donde lo ha llevado el desconocimiento humano. Así lo hará uno de los malhechores al recibir hoy el don del reino. Así lo harán las mujeres que, llegadas a esta visión, viendo los acontecimientos, vuelven golpeándose el pecho, es decir, se convierten en el mismo último fruto del mal. La misericordia de Dios le ofrece la medicina suprema. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.